Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino presenta. La Biblia. La Biblia. Esta es la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. La segunda parte del primer libro de Samuel. En el programa anterior recordamos que Samuel es considerado a la vez como el último de los jueces o caudillos y el primero de los grandes profetas de Israel. En la Biblia encontramos el primer y el segundo libro de Samuel. El primero de estos libros, que lleva su nombre, marca el paso entre el anárquico o desordenado periodo de los jueces, llamados también caudillos, y el establecimiento de la unidad nacional bajo un rey escogido por Dios y consagrado por un profeta. Inicia así el periodo de los reyes. Tres personajes principales entran en escena en este libro: Samuel el profeta, Saúl el primer rey y David su sucesor. Después de presentar el libro La infancia de Samuel y la elección del primer rey, presenta la decadencia del monarca que deberá ser sustituido por David. Será dramática la forma en que Saúl y sus hijos mueran al final del primer libro. Y aunque en este libro aparece la monarquía como una concesión de Dios a la petición del pueblo, Dios no renuncia a su autoridad soberana como verdadero rey de Israel, a quien, por encima de toda autoridad humana, el pueblo debe obediencia y lealtad absolutas. Como en toda la literatura histórica de la Biblia, el mensaje central del libro de Samuel es que la fidelidad a Dios trae bienestar y prosperidad, mientras que la desobediencia acarrea desastres y sufrimientos. En el programa anterior recordamos que el profeta Samuel consagró a Saúl como primer rey de Israel, pero como éste no obedecía lo que Yahvé le pedía, Dios le pidió a Samuel que ungiera también a David, porque él sería el verdadero rey. Y David pronto mostró que confiaba más en Dios que en sus propias fuerzas o armas, especialmente cuando se enfrentó al gigante Goliat. Pero continuemos la historia que iniciamos la semana pasada. Los filisteos reunieron sus tropas para combatir con los israelitas. Saúl también reunió a sus hombres y salió al combate, pero de entre los filisteos avanzó un guerrero que retó al ejército de Saúl. Óiganme, israelitas, ¿para qué salen a combatir? Mejor escojan entre ustedes a un hombre que luche contra mí. Si es capaz de vencerme, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes deberán servirnos como esclavos. Este es mi desafío, ejército de Israel. Denme un hombre que sea capaz de luchar contra mí. Cuando los israelitas lo escucharon, todos se amedrentaron porque Goliat medía alrededor de 3 metros de altura. Toda su armadura y sus armas eran de bronce. El casco que llevaba en la cabeza, la coraza de escamas de que iba revestido y que pesaba 60 kilos, las polainas que cubrían sus piernas y la lanza que cargaba a su espalda. Esta era tan gruesa como un palo de telar, terminaba en una punta de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él marchaba el que llevaba su escudo. El filisteo se presentaba cada mañana y tarde y lo hizo por espacio de 40 días. Denme un hombre que sea capaz de luchar contra mí.
Cierto día en que David estaba en la casa de su padre, Jesé lo envió con provisiones para sus hermanos mayores, ya que ellos combatían con Saúl. Muy de madrugada, David encargó su rebaño a un pastor y se dirigió al campamento. Mientras estaba con sus hermanos, escuchó el desafío de Goliat y preguntó: ¿qué es lo que darán al hombre que mate a ese filisteo y quite la afrenta a Israel? Porque, ¿quién es ese filisteo incircunciso que insulta así a los batallones del Dios vivo? El rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija por esposa y dará títulos a la familia de su padre. Entonces David se presentó con el rey Saúl. No hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. No puedes pelear contra él, pues tú eres un jovencito y él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. Se equivoca, mi señor. Cuando yo cuidaba el rebaño de mi padre y venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y se le arrancaba. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Pues lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces ve y que Dios esté contigo. Saúl le puso su equipo de combate, le dio un casco de bronce y una coraza. David se abrochó el cinturón con la espada sobre la coraza, pero no pudo andar porque no estaba acostumbrado, y se deshizo de todas estas cosas. En cambio, tomó su bastón, escogió en el río 5 piedras lisas y las colocó en su bolsa de pastor. Luego, avanzó hacia el filisteo con la honda en la mano. Cuando Goliat lo vio, se acercó a él precedido por su escudero, y al ver que era un jovencito, se burló de él despreciándolo. ¿Crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? ¡Que mis dioses te maldigan! Ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada. Yo, en cambio, te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado y que hoy te pondrá en mis manos. Te derribaré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Cuando el filisteo se lanzó contra David, este metió rápidamente su mano en la bolsa, sacó la piedra y se la tiró con la honda. La piedra alcanzó al filisteo hundiéndosele en la frente y haciéndolo caer de bruces al suelo. Entonces David corrió y se puso de pie encima de su cuerpo, tomó su espada y lo remató cortándole la cabeza. Así, sin otra arma que su honda y una piedra, David derrotó al filisteo y le quitó la vida. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, huyeron, pero los israelitas los persiguieron hasta vencerlos. David tomó la cabeza del filisteo y la hizo llevar a Jerusalén. Saúl lo recibió en su casa y ahí David simpatizó con su hijo Jonatán a tal grado que... Mira, David, me despojo del manto que llevo, de mi armadura, espada, arco y cinturón, y te los entrego como pacto de amistad y admiración. David tenía éxito en todas las misiones que Saúl le encargaba, por lo que le confió el mando de su ejército. Todo el pueblo lo quería, incluso los oficiales de Saúl, pero surgiría algo que provocaría un distanciamiento cada vez mayor. Cuando David volvió con el pueblo después de haber derrotado al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl con tambores y arpas y con gritos de alegría cantando.
a 1000 y David a 10,000. Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Saúl se enojó mucho y el refrán no le gustó, pues comentó: A David le han dado 10,000 y a mí me dan solo 1000. Ahora lo único que le falta es el reino. A partir de ese día, Saúl miró a David con malos ojos. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la Biblia. Señor, te ruego, Padre Dios, que el Espíritu Santo ocupe todo mi ser y restaure las virtudes que estos males han destruido en mí. Desato en mí todos los dones y frutos de tu Espíritu Santo. Envíame tus ángeles administradores de paz, unidad, salud y prosperidad. Espíritu Santo de Dios, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Amén. En tu camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Por eso, precisamente en este programa tratamos de que tú conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de Dios. En tu camino. Gracias por seguir escuchando la segunda parte del primer libro de Samuel. Al día siguiente, un espíritu malo venido de Dios cayó sobre Saúl, que comenzó a delirar en su casa. Y como David lo había hecho antes, comenzó a tocar la cítara. Saúl tenía una lanza en la mano y pensó: clavaré a David en la pared. Pero no logró su propósito. Y como el pueblo quería cada vez más a David porque Dios estaba con él, Saúl pensó ponerle una trampa. Le prometeré la mano de mi hija Micol si mata a 100 filisteos y me trae sus prepucios. Esto lo obligará a luchar contra ellos y estoy seguro que él caerá muerto en sus manos. Pero lejos de ser vencido, David regresó con 200 prepucios, por lo que el rey tuvo que entregarle a su hija. Saúl acrecentaba su odio hacia David porque en cada campaña militar obtenía más triunfos y más fama ante el pueblo.
Decidido, dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores: he decidido matar a David. Como Jonatán lo quería mucho, se lo fue a decir: David, mi padre ha decidido matarte. Por favor, ten mucho cuidado, escóndete y mañana no te dejes ver. Yo platicaré con mi padre para saber qué piensa y te lo haré saber. Y el buen amigo cumplió su palabra. Padre, no le hagas daño a tu siervo David, porque él no ha hecho ningún daño, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo que Yahvé dio una gran victoria a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. Entonces, ¿por qué quieres pecar contra sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl se dejó convencer por las palabras de Jonatán y juró: está bien, juro por Yahvé que no le quitaré la vida. Jonatán le contó todo a David y luego lo presentó a su padre Saúl para que volviera a su servicio como antes. Al reanudarse la guerra, David volvió a derrotar a los filisteos y un espíritu malo se apoderó nuevamente de Saúl. Estaba sentado en su casa con su lanza en la mano y David tocaba la cítara. Saúl intentó clavar a David en la pared con su lanza, pero este se inclinó y la lanza, sin herirlo, fue a dar en la muralla. Entonces David huyó al instante y se puso a salvo. ¡Ay, se ha salvado esta vez! Pero ordenaré que lo vigilen en su casa para darle muerte mañana mismo. Pero Micol, hija de Saúl y ahora esposa de David, lo previno. Amado esposo, si esta noche no te pones a salvo, mañana te matarán. Será mejor que te ayude a bajar por la ventana para que huyas y te pongas a salvo. Cuando David escapó, a Micol se le ocurrió un plan. Pondré esta estatua en la cama de David. Sobre su cabeza colocaré este tejido de pelos de cabra y la cubriré con una sábana. Cuando Saúl mandó gente para que apresaran a David, ella dijo: no se puede levantar, está enfermo. Los enviados vieron la cama y, creyendo que era David, regresaron con el rey, pero Saúl los volvió a mandar para que se lo trajeran en su cama, pues quería darle muerte. Cuando el rey descubrió la verdad, le reprochó a su hija: ¿por qué me engañaste y dejaste escapar a mi enemigo? Porque él me dijo: déjame ir o te mato. Mientras tanto, David llegó a la región donde vivían los profetas. Se encontró con Samuel y le contó todo lo que le había hecho Saúl. El rey se enteró que David estaba con Samuel y fue a buscarlo, pero David volvió a huir en busca de Jonatán. Jonatán, amigo mío, dime por favor, ¿de qué se me acusa? ¿Qué crimen he cometido contra tu padre para que atente contra mi vida? ¿Por qué piensas eso? No estás en peligro. Mi padre no hace nada sin comunicármelo. Si quisiera hacer eso, me lo diría. Tu padre sabe muy bien que yo soy tu amigo. Por eso no quiere decirte nada, pero te aseguro que estoy a un pelo de la muerte. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Mira, mañana es la fiesta de la luna nueva y yo tendría que sentarme con el rey a comer. Pero deja que me esconda en el campo por 2 días. Si tu padre nota mi ausencia, le dirás que te rogué que me dejaras ir a Belén, mi pueblo natal, pues celebran allí el sacrificio anual para la familia. Si tu padre está conforme, esto quiere decir que no hay peligro para mí. Pero si se enoja, será porque quiere mi muerte. Hazme ese favor, ya que hiciste conmigo una alianza en nombre de Dios. Si hay falta de mi parte, mátame tú mismo y no me lleves a tu padre. Ni lo pienses. ¿Crees que si llegara a saber que mi padre está en contra tuya, no te lo diría enseguida? ¿Quién me avisará si tu padre te responde con malos modos? Ven, salgamos al campo.
Mañana es luna nueva y se notará tu ausencia porque se verá tu asiento vacío. Ve al lugar donde te escondiste la otra vez y colócate al lado de la piedra que indica el camino. Yo tiraré 3 flechas hacia la piedra como si estuviera ejercitándome en el tiro al blanco. Luego mandaré a mi muchacho a buscarlas. Si le digo la flecha está más acá, es señal de que está seguro y no hay nada que temer. Pero si le digo la flecha está más allá, márchate. Llegó la luna nueva y el rey preguntó por qué David no estaba en su asiento. Entonces Jonatán le dijo que le había permitido ir a Belén, por lo que el rey se enojó con Jonatán. ¡Hijo de mala madre! ¿Acaso no sé que tú eres el amigo íntimo del hijo de Jesé, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras él esté vivo en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo porque merece la muerte. Pero, ¿por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? Cuando Saúl oyó esto, tomó su lanza y amenazó a su propio hijo. Jonatán se levantó de la mesa y comprendió que su padre estaba dispuesto a matar a David. Luego, según lo acordado, fue al lugar donde se escondía David y le hizo saber las intenciones de su padre. Jonatán volvió a la ciudad y David tuvo que huir, pero antes, para tener lo necesario, se presentó al sacerdote Ahimelech y le dijo: El rey me manda en misión especial y por la urgencia no tuve tiempo de tomar arma ni alimento. Dame tú lo necesario. Ahimelech sabía que Yahvé estaba con David, y como no tenía otros panes, el sacerdote le dio de los panes consagrados a Dios, y como guardaba ahí el arma del vencido Goliat, se la entregó también. Luego, David se refugió en la cueva de Adulam, y pronto se unieron a él sus hermanos, su familia, y todos los que se encontraban en apuros, tenían deudas o estaban descontentos. Eran unos 400 hombres los que lo eligieron como jefe. ¡Viva David! ¡Viva David! ¡Viva David! Cuando Saúl se enteró que el sacerdote Ahimelech le había dado a David panes y el arma de Goliat, se enfureció porque pensó que había sido traicionado y pidió a sus hombres que lo mataran. Pero, señor, yo nunca quise traicionarlo. Líbreme, Dios. No sospeche el rey una rebeldía de mí, su siervo, ni de mi familia. Yo no sabía de la enemistad entre usted y David. Vas a morir y contigo toda tu familia y todos los sacerdotes de Yahvé, porque también están con David. ¡Mátenlos! Pero como sus hombres no se atrevieron a ejecutar a los sacerdotes de Dios, el rey le pidió a Doeg que los asesinara. Así, fueron asesinados 85 sacerdotes de Dios. Luego, Saúl mandó matar a todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños, bueyes, burros y ovejas de aquel lugar por no haberle informado que David había pasado por ahí. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la Biblia. Señor, Dios de misericordia, dígnate extender tus manos para curar a todos los enfermos. Hazlos dignos de la salud. Libéralos de la enfermedad. Que sean curados en nombre de tu único Hijo. Que este santo nombre sea el remedio que les salve y santifique. Que por él te alcancen la gloria y el poder en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
En tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. En tu camino. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Ya estamos de regreso para seguir escuchando la Biblia. No obstante, un hijo de Ahimelech pudo escapar y le informó a David lo sucedido. Pero también fue informado de que los filisteos atacaban Keilah, parte del territorio israelita. Señor Dios, dime si debo luchar o no contra los filisteos. Ve, porque derrotarás a los filisteos. David logró vencer a los filisteos, pero tuvo que seguir huyendo de Saúl, que lo seguía persiguiendo para matarlo. Para estar a salvo vivía en el desierto de Sif. Para darle ánimos, Jonatán, hijo de Saúl, fue a visitarlo y le recordó las promesas de Dios. No temas, porque mi padre Saúl, por más que haga, no podrá alcanzarte. Tú serás rey de Israel y yo seré el segundo en tu reino. Hasta mi padre Saúl lo sabe. Algunos hombres que vieron a David en el desierto fueron a decirle a Saúl dónde se encontraba, y el rey salió a su encuentro con 3,000 hombres. David y sus hombres estaban en el fondo de una cueva cuando Saúl entró, solo, en ella, para hacer sus necesidades. Cuando lo vieron los hombres de David, le dijeron: Mira, ha llegado el día que te anunció Yahvé cuando te prometió: entregaré a tu enemigo en tus manos y tú lo tratarás como te parezca. Como había oscuridad y Saúl no podía ver, David se le acercó silenciosamente y sin que se diera cuenta, cortó la punta del manto de Saúl. Luego, regresó con sus hombres que estaban dispuestos a matar al rey, pero David les dijo: No puedo poner la mano sobre el ungido de Yahvé. Aunque él obre el mal, yo debo respetar a quien Dios ungió como rey. Con esto pudo contener a sus hombres. Poco después, Saúl salió de la cueva y cuando se encontraba a cierta distancia, también salió David y le gritó: ¡Oh rey, mi señor! ¿Por qué haces caso a quienes dicen que quiero hacerte daño? Yahvé te puso hoy en mis manos. ¡Mira! Tengo en mi mano la punta de tu manto. Si pude cortarla y no te di muerte, es porque en mí no hay mala intención ni rebeldía. Reconoce que nada te he ofendido. Tú, en cambio, andas acechándome para quitarme la vida. Que Dios juzgue entre tú y yo. Él me hará justicia, pero yo no te levantaré la mano. Cuando Saúl escuchó esto, se puso a llorar y dijo: David, hijo mío,
Tú eres más justo que yo porque tú me devuelves bien por mal. Hoy has demostrado que realmente me quieres, porque Dios me puso en tus manos y no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que Yahvé te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy seguro de que reinarás y que el reino de Israel se afirmará en tus manos. Júrame entonces que no borrarás el nombre de mi familia exterminando a mi descendencia. ¡Yo lo juro! Saúl regresó a su casa y David al refugio, pero pronto se enteraría de una mala noticia. El último juez y primer profeta, Samuel, había muerto. David y todo Israel le lloraron. Luego David necesitó provisiones para él y sus hombres, y sabiendo que él había protegido a los pastores de toda aquella región, mandó a sus hombres a la casa de un hombre acaudalado que tenía varios rebaños. Vayan al Monte Carmelo y díganle a Nabal que si tiene bienes es porque yo lo he protegido y que ahora necesito de su ayuda. Pero cuando ellos llegaron, Nabal se negó a compartir su pan, su vino y sus reses, por lo que David, decepcionado, decidió quitarle todo por la espada y aniquilar a su familia. Ahora me paga mal por bien. Que Dios me maldiga si mañana le queda con vida un solo varón. Afortunadamente Abigail, la esposa de Nabal, era una mujer sabia y generosa que, ante la mala respuesta de su marido, decidió hacer algo sin decirle nada a él. Mi esposo ha actuado mal. Cargaré algunos burros y saldré al encuentro de David. Le llevaré 200 panes, 2 garrafas de vino, 5 corderos preparados, 5 cargas de trigo tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Así por un lado venía David con el fin de destruir a quien le demostró ingratitud, y por otro, Abigail salía a su encuentro con actitud generosa. Cuando ella divisó a David, se bajó de su burro, se inclinó ante él y se postró en tierra. Echándose a sus pies, le dijo: «Oh, Señor mío, te ruego escuchar mis palabras. No hagas caso de ese malvado de Nabal, porque su nombre lo dice todo. Es un estúpido, y yo no estaba cuando vinieron tus jóvenes. Ahora es Yahvé quien te ha impedido derramar sangre y hacer justicia por tu propia mano. Acepta este regalo. Seguramente Yahvé dará a tu familia una larga descendencia, porque tú peleas por él y no harás el mal en toda tu vida. Si alguna vez alguien se levanta para perseguirte y atentar contra tu vida, tu alma será guardada al lado de Dios, mientras la de tus enemigos será echada». Bendito sea Yahvé que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita sea tu sabiduría y bendita seas tú misma que me has impedido derramar sangre y vengarme por mi mano. Pero sobre todo, gracias a Dios que me ha impedido hacerte mal. Porque si tú no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, a Nabal no le habría quedado nada. Gracias por lo que nos das y ahora vete en paz. Cuando Abigail volvió a su casa, Nabal estaba completamente ebrio, pero al día siguiente, cuando le pasó la borrachera, ella le contó todo lo sucedido. Entonces le vino un ataque al corazón y murió. Cuando David se enteró, exclamó: «Bendito sea Yahvé que me ha hecho justicia por la injuria que yo recibí de Nabal. Me ha impedido hacer el mal y ha hecho recaer la maldad de Nabal sobre su cabeza». Luego envió mensajeros para proponer matrimonio a Abigail y ella se convirtió en su esposa. David había tomado también por mujer a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus esposas. En cuanto a su otra esposa, Micol, hija de Saúl, el rey su padre ya se la había dado a otro hombre, y es que Saúl había vuelto a sentir odio hacia David y ahora volvía a perseguirlo. Mis espías me han hecho saber que Saúl viene de nuevo a buscarme. Aprovecharé que es de noche para ver dónde acampa. Entonces encontró a Saúl que dormía acostado en el centro del campamento con su lanza clavada en tierra a su cabecera. También dormía Abner, la escolta que debía cuidarlo. Así que uno de sus compañeros le dijo a David: «Dios ha puesto hoy en tus manos a tu enemigo. Déjame ahora mismo clavarlo en la tierra de una sola lanzada.
no será necesario repetir el golpe. No lo mates. ¿Quién podría levantar su mano contra el ungido de Yahvé sin ser castigado? Solo Dios puede quitarle la vida por muerte natural o en alguna batalla. Ahora toma la lanza y el jarro de agua y vámonos. Nadie los vio. Nadie los oyó, ni siquiera despertaron. Todos dormían poseídos de un sueño profundo que Yahvé les había enviado. Hacemos una breve pausa y al regreso seguiremos escuchando la segunda parte del primer libro de Samuel. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 77 44 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando la Biblia. David pasó al otro lado y se colocó en la cumbre del cerro, quedando un gran espacio entre él y el campamento enemigo, y desde ahí comenzó a gritar: Abner, escolta del rey, escúchame. ¿Por qué no has cuidado al rey, tu señor, si uno es capaz de entrar en el campamento para matarlo? ¿Así cumples con tu deber? Merecen la muerte todos ustedes que no cuidan a su señor. Yo te pregunto, ¿dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que había junto a su cabecera? Y tú, Saúl, mira, aquí está la lanza del rey. Que venga uno de tus servidores a buscarla. Yahvé devolverá a cada uno según sus méritos y fidelidad, pues hoy te había entregado en mi poder, pero no he querido levantar mi mano contra ti por ser el ungido de Dios. Así como he respetado hoy tu vida, así hará también Yahvé conmigo y me librará de toda angustia. He pecado. Vuelve, hijo mío, David, que de hoy en adelante no te haré ningún mal, ya que has respetado mi vida. Me he portado como un tonto y estaba totalmente equivocado. Saúl regresó a su casa, pero David pensó: uno de estos días voy a caer en manos de Saúl. Lo mejor es que me refugie en tierra de los filisteos, para que Saúl deje de buscarme por todo el país de Israel. Así no podrá agarrarme. Huiré de sus dominios. David vivió en territorio de los filisteos 1 año y 4 meses junto con sus 2 esposas hasta que llegó el momento en que filisteos e israelitas se enfrentarían nuevamente. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos tuvo miedo y fue presa del pánico. Consultó a Yahvé para saber qué debía hacer, pero por su mala conducta, Dios no le respondió ni por sueños ni por los profetas. Entonces decidió hacer algo que Dios prohíbe: invocar a los muertos.
Si Dios no me responde, consultaré a una divina. Búsquenme a una mujer que evoque los espíritus de los muertos para que vaya a consultarla. Rey y señor, aquí cerca en Endor hay una. Para verla sin que lo reconocieran, Saúl se disfrazó y de noche se hizo acompañar por 2 de sus hombres. ¿A quién quieres que evoque? El profeta Samuel murió, pero quiero que él me ilumine. Así lo hizo la mujer y... Veo un fantasma que sube del abismo. Es un anciano envuelto en un manto. Entonces se presentó el espíritu de Samuel. ¿Por qué te atreves a invocar a los muertos y hacer sesiones espiritistas sabiendo que son abominables y que Dios las prohíbe? ¿Y por qué has molestado mi descanso? Estoy desesperado y en un gran apuro. Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado. No me responde ni por medio de los profetas, ni por medio de los sueños. Por eso te he evocado, para que me digas lo que debo de hacer. ¿Para qué me consultas si sabes que Dios te ha abandonado y ha elegido a otro? Yahvé ha hecho contigo lo que había anunciado por mis palabras. Recuerda que no le obedeciste cuando te ordenó aniquilar a los amalecitas. Él te va a quitar el reino para dárselo a David. Y más aún, te entregará a ti y a Israel, tu pueblo, en manos de los filisteos. Mañana, tú y tus hijos estarán conmigo. Y el ejército de Israel será derrotado por los filisteos. Saúl se estremeció al escuchar las palabras que anunciaban su muerte y cayó de bruces en el suelo. Su desobediencia y rebeldía a Dios habían marcado su vida y las consecuencias habían llegado. Cuando llegó el momento de la batalla, los filisteos mostraron mayor poderío porque Dios no luchaba con el ejército de Saúl. Los israelitas huyeron y muchos cayeron muertos. Los filisteos alcanzaron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl, y les dieron muerte. Saúl soportaba todo el peso del combate, pero los arqueros lo descubrieron y le dispararon. ¡Oh! ¡Malditos! Me han herido. Entonces Saúl le dijo a su escudero: Pronto se acercan los filisteos. Saca tu espada y traspásame. No sea que lleguen esos infieles y se burlen de mí. Pero el escudero no se atrevió a hacerlo porque temblaba de miedo. ¡Cobarde! Si tú no lo haces, lo haré yo misma. Dicho esto, Saúl se arrojó sobre su propia espada. Viendo que Saúl había muerto y que se acercaban los filisteos, su escudero se arrojó también sobre su espada y murió junto a él. Así, murieron juntos aquel día Saúl, sus 3 hijos y el que llevaba su escudo. Los israelitas que vivían en la parte alta del valle y al otro lado del Jordán vieron huir a las tropas de Israel. Cuando supieron que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus pueblos y huyeron, y los filisteos subieron a ocuparlos. Al día siguiente, los filisteos subieron para despojar a los muertos. Encontraron en el monte a Saúl muerto junto a sus 3 hijos. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas. Luego,
llevaron la noticia al país de los filisteos, publicando esta buena nueva en los templos de sus ídolos y por todos los lugares poblados. Colocaron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Los israelitas supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Entonces se juntaron los más valientes y después de marchar toda la noche, tomaron de las murallas de Betzán el cadáver de Saúl y los de sus hijos. Los transportaron a Jabes y allí los quemaron. Recogieron sus huesos, los sepultaron bajo el terebinto de Jabes y ayunaron 7 días. Así concluye el primer libro de Samuel. Como conclusión de este programa y basados en el texto que acabamos de escuchar, quisiera responder a la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el espiritismo? El espiritismo es una práctica que invoca a los difuntos para que se manifiesten en este mundo y puedan contestar a determinadas preguntas. Según esta creencia, los espíritus de los difuntos se pueden manifestar mediante una apariencia fantasmal o introducirse en una persona viva que les sirve como medio o medium para que puedan expresarse. En este último caso, el medium deja de ser él mismo durante la sesión espiritista para prestar su cuerpo y su voz al espíritu del muerto. Sin embargo, las ideas anteriores son ajenas a la fe cristiana, que sostiene que cuando una persona muere, no puede volver a este mundo terreno ni comunicarse con los vivos, a menos que Dios le conceda una gracia especial. Y si Dios concediera esa gracia especial, la comunicación sería para ayudar a la persona a acercarse a Dios y no para contestar a preguntas morbosas. Por eso creemos que la Virgen María o algunos santos, aunque ya han muerto para este mundo, sí se han manifestado mediante visiones, revelaciones o apariciones para invitarnos a vivir mejor nuestra fe, corregir nuestros errores o invitarnos a orar por la conversión del mundo, pero nunca se han manifestado a través de médiums. Por otra parte, ya desde el libro del Deuteronomio y concretamente en el capítulo 18, versículo 10, Dios nos dice: «No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Yahvé cualquiera que hace estas cosas». Y precisamente la única ocasión en que en la Biblia se nos habla del contacto con un muerto a través de una invocación o sesión espiritista se encuentra en el primer libro de Samuel que acabamos de escuchar, en el que el rey Saúl solicita a una adivina que invoque a un muerto para que le dé información sobre lo que tiene que hacer. Pero al aparecerse el espíritu del profeta Samuel, le hace ver su error al desobedecer a Dios e invocar a los muertos, y por su mala conducta, le anuncia que morirá al día siguiente juntamente con sus hijos. En tu camino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
En tu camino, un programa para encontrar la meta.